Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Y sobre todo, ¿cómo les fue el sábado, chiquillos? ¿Cómo les fue el control? ¿Cómo creen que les fue? Hola, profe. Hola, Enzo. La profe. Hola, hola, ¿qué tal, Hola, Matías? profe. Buen día. Hola, Karim, ¿qué tal? Buen día. Hola, profe. Hola, profe, Hola, buenas tardes. muy buenas tardes. Hola, Hola, profe. hola, hola. ¿Cómo les fue el control? Hola, Vicente, Cristian, ¿qué tal? Esperemos que bien, profe. Esperemos que bien. Sí, ¿Se sintieron esperemos. bien? Sí, sí, al menos por mi parte hubieron como dos a tres preguntas que estuve harto rato haciéndolas, pero las Ah, demás como que lo sabía hacerlas, o sea, sabía que lo tenía que hacer, al menos por Habían mi una parte. integral en medias loquillas por ahí, sí. medias Sí, a mí me loquillas. gustó, profe. Me gustó que tuviera una pregunta más, porque el año pasado eran 6, ahora eran 7. Entonces salió como mejor, encontré yo. Bueno, y en el control y hasta la semana pasada estábamos hablando de la integral indefinida, que era este como proceso inverso a la derivada, ¿no es cierto? Esencialmente eso es lo que estábamos haciendo. E incluso vimos aplicaciones de la integral indefinida en los problemas de valor inicial. Lo que vamos a hacer hoy es ver un nuevo concepto de integral, que es la integral definida o integral de Riemann, que en principio se ve muy distinto a lo que veníamos haciendo con las integrales indefinidas, pero más adelante vamos a ver que estos dos conceptos de integral que vamos a conocer son para algunas funciones equivalentes y eso lo establece el teorema fundamental del cálculo. Pero primero conozcamos este nuevo concepto de integral, que es la integral de Riemann o integral definida, que surge o es motivada la definición de esta integral por un problema que es más bien geométrico. Para definir la integral de Riemann vamos a necesitar definir primero algunos preliminares, como serían la partición de un intervalo, lo que es la suma superior e inferior. Con esos elementos vamos a poder determinar cuándo una función es integrable, vamos a definir cuándo una función se llama integrable y también vamos a definir las sumas de Riemann. Pero, como les decía, ¿qué es lo que motiva la definición de la integral? Es un problema geométrico, ya que vamos a partir revisándolo, pero tengamos en cuenta que lo que vamos a construir a partir de esta motivación es algo que trasciende totalmente lo que motivó la definición, ¿ya? Entonces, el problema que motiva la integral de Riemann es el problema del área. Vamos a verlo. ¿Cuál es el problema del área? Lo que uno quiere resolver, digamos, esto es solo una motivación, ¿eh? Vamos a poner aquí motivación. Lo que motiva la definición de integral es el siguiente problema. Digamos que uno tiene una curva en el plano, por ejemplo, la gráfica de igual x cuadrado, que es esa parábola, y uno quisiera determinar el área de la región que está acotada por sobre el eje X, por debajo de la curva, en el intervalo 0,1, es decir, el área de esta región S que aparece aquí sombreada. El problema sería sumamente simple si como función no tuviésemos la parábola, sino que tuviésemos una función constante y igual 1, porque el área de la región sería el área de un rectángulo, ¿no es cierto? Pero no es el caso. Nosotros queremos resolver el problema general. ¿Cómo determinar el área de una región que está acotada por debajo por el eje X y por arriba por la gráfica de alguna curva? Como eso no es sencillo de resolver, lo que vamos a hacer es dividir el problema en otros problemas más pequeños. Entonces vamos a subdividir el intervalo 0,1 en varios subintervalos. Por ejemplo, si aquí tuviésemos 4 subintervalos, el 0 un cuarto un medio 3 cuartos 1. Cada uno de esos subintervalos, si estoy considerando que las rectas x igual 3 cuartos, x igual 1, x igual un medio, etc., subdivide esta región S en 4 subregiones, S1, S2, S3 y S4. Y vamos a concentrarnos en calcular el área, o al menos una aproximación del área de cada una de estas regiones. La suma de las áreas de estas regiones daría como resultado el área de la región S que quisiéramos determinar. Ahora, determinar el área de la región, por ejemplo, S4, es igual de difícil que determinar el área de la región S, ¿no? No sabemos cómo hacer eso.
Lo que vamos a hacer es aproximar el área de esta región S4, por ejemplo, por el área de un rectángulo. Entonces imagínate que en vez de truncar, digamos, ¿no es cierto?, de considerar como techo de esta región ese pedacito de curva, yo considero un rectángulo completo. ¿Por qué un rectángulo? Porque los rectángulos tienen área fácil de determinar. Entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto, ¿no? En cada uno de esos intervalos, ser un cuarto, un medio tres cuartos, uno, puedo considerar el máximo de la función en cada uno de esos pequeños intervalos y ese máximo lo considero la altura del rectángulo. Entonces, ¿cómo determino el área de ese rectángulo? Hago el producto entre el valor máximo, que en este caso sería un 1, y la medida del intervalo, que en este caso es un cuarto. Lo mismo en el siguiente, en el anterior en realidad, ¿no es cierto? Aproximo el área de la región S3 por el área de este rectángulo, que tiene altura el máximo de la función en ese intervalo, por la medida del intervalo, que es el intervalo 1 medio 3 cuartos, que también mide un cuarto, y voy sumando las áreas de estos rectángulos y obtengo una aproximación, malísima, pero una aproximación del área o de estas sumas de áreas, ¿no? Eso es lo que nos gustaría hacer. Como les digo, esta aproximación es muy mala, pero uno la puede mejorar si en vez de 4 intervalos consideramos más intervalos, ¿no? Los rectángulos serían, este es el mismo caso anterior, voy tomando el máximo de la función en cada intervalo y voy sumando de más en cada uno de los intervalitos, pero igual tengo una aproximación. Ahí estoy usando como altura de los rectángulos los puntos extremos a la derecha, es decir, estoy evaluando la función en el extremo derecho de cada intervalo, ¿no? Aquí en este intervalito estoy buscando la imagen de ese punto. En el intervalo anterior busco la imagen del extremo derecho y como la función es creciente, eso resulta ser el máximo de la función. Pero también uno podría hacerlo considerando también aquí cuántos son intervalos. Tenemos 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son intervalos. Tengo 8 subintervalos y en cada uno de ellos yo podría elegir el mínimo de la función en cada uno de los subintervalos para darle altura a esos rectangulitos. Y así obtengo una aproximación del área bajo la curva que va aproximando de menos, ¿no es cierto? Aquí me falta por sumar, pero igualmente voy a obtener una aproximación del área de la región S que queríamos estimar inicialmente. Este problema del área bajo la curva motiva la definición de integral porque se construyen esta manera de ir haciendo aproximaciones, pero en este proceso de ir haciendo la suma de las áreas de rectángulos, vamos a ver que vamos a construir un concepto que es mucho más general que el cálculo de áreas. Carlos, ¿me iba a decir algo? No. ¿No? Ay. ¿Se entiende la idea de lo que motiva lo que vamos a hacer en adelante? Queremos aproximar áreas de regiones por sumas de áreas de rectángulos. Y hay varias maneras de construirlo y entonces lo que vamos a tener que hacer es determinar primero una manera de determinar estos pequeños intervalos en que estoy dividiendo aquí el intervalo 0, 1 y también una manera de darle altura a cada uno de estos rectángulos que nos van a ayudar con la aproximación. Entonces, lo primero es definir lo que vamos a entender por una partición de un intervalo. Entonces vamos a considerar un intervalo cerrado AB. Vamos a decir que un conjunto de puntos que llamaremos P, de puntos x0, x1 hasta xn, digo, puntos del intervalo AB, se llama una partición de AB si cumple con lo siguiente. Si el primer punto, el x0, que aparece aquí, es A, es decir, el extremo izquierdo del intervalo AB. Si el siguiente punto es estrictamente mayor que el x0 y el x2 es mayor que el x1 y así sucesivamente. Cada uno de los puntos que elijamos debe ser estrictamente mayor que el anterior y el último punto debe ser igual a B, el extremo derecho del intervalo. ¿Por qué exigimos estas condiciones? Porque esos puntos son, miremoslo en este ejemplo de acá, esos puntitos de la partición corresponden al 0, un cuarto, un medio, 3 cuartos y 1. Entonces lo que queremos es que esos puntos determinen estos pequeños intervalos que no se traslapen, es decir, que no haya uno encima del otro, que estén todos contiguos, uno al lado del otro.
Entonces aquí tenemos una partición de 5 puntos, donde está el 0, el 1/4, el 3/4, me faltó el 1/2, perdón. El 1/2, el 3/4 y el 1. Hay 5 puntos en esa partición y te fijas que esos 5 puntos determinan aquí 1, 2, 3 y 4 subintervalos. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, siempre que tenemos n más 1 puntos en la partición, esos puntos determinan n subintervalos del intervalo AB y cada uno tendrá la forma x sub i menos 1, x sub i. ¿Sí? Puntos consecutivos de la partición. En general, las particiones no tienen por qué determinar intervalos que tengan todos la misma longitud, como en el caso del ejemplo que estábamos revisando. Pueden tener longitud variable y a la longitud de cada subintervalo la denotamos por delta x sub i. ¿Cómo se obtiene el delta x sub i? La medida de cada subintervalo, simplemente siendo la diferencia entre x sub i y x sub i menos 1. He vuelto de la ceniza, sí. He vuelto de la ceniza. Estoy tratando de reconectar todo. A ver. Ahora se le escucha, profe. ¿Ahora sí? Ya. Sí. Ojalá que aguante el internet. Denme un segundo. A ver, parece que ahora se restabilizó la señal. Déjenme ver. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ah, ya, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Mira que estaba con el internet del teléfono, pero ahora para volví con el internet del teléfono, pero no siempre alcanza para el Zoom y para la pizarra y para todo. Ok, ya, pero aquí estamos de nuevo. Déjame volver a entrar acá. Esto de que se vaya el internet de pronto hace que tenga que instalar todo de nuevo. Ya, aquí volví. A ver si estoy sincronizada con esto. Sí. Ya, entonces ya estábamos diciendo, ¿verdad? Me alcanzaron a escuchar hasta que era la definición de la partición y que cuando teníamos n más 1 puntos de la partición, tengo n subintervalos, como teníamos aquí, ¿verdad? En el intervalo 0, 1 lo teníamos dividido en 4 subintervalos iguales que están determinados por 5 puntitos que conforman la partición P, que contiene los puntos 0, 1/4, 1/2, 3/4 y 1. Pero no necesariamente los puntos o los intervalos que componen la partición tienen todos la misma medida, no necesariamente. Entonces, uno define la medida de cada subintervalo como el delta x sub i, que es simplemente x sub i menos x sub i menos 1. En este caso, cada uno de los subintervalos mide 1/4. Fíjate que el primero, el delta x1, mide 1/4 menos 0, el x2, 1/2 menos 1/4, que es 1/4 también, 3/4 menos 1/2 sería el delta x3, que vuelve a ser 1/4, es decir, todos los intervalos aquí, del 1 al 4, todos miden 1/4. A eso me refiero con el delta x sub i. Ahora, como les decía, no todos tienen por qué medir lo mismo, pueden ser de longitud variable. Y vamos a denominar norma de la partición a la medida del mayor de los subintervalos. Dice aquí el máximo de entre las medidas de cada uno de los subintervalos. O sea, la medida del mayor subintervalo, del más grande de todos. En este caso, la norma de la partición sería 1/4 porque todos miden 1/4. Entonces sería el máximo entre 1/4, 1/4, 1/4. ¿Cómo se construyen estas particiones? Bueno, hay infinitas maneras en que uno podría inventar para construir la partición, pero hay dos maneras estándar, que es tomar los puntos de la partición en progresión, ya sea en progresión aritmética o en progresión geométrica. La forma que uno más usa es la partición aritmética porque es simple, es fácil de construir la partición. ¿Se acuerdan de las progresiones, no? Que las estudiaron en el MAT 021. Lo que caracteriza una partición o una progresión, perdón, aritmética es que la diferencia entre dos términos consecutivos es constante. En cambio, en una progresión geométrica, lo que la caracteriza a esta sucesión es que el cociente entre dos términos consecutivos es constante. Y uno siempre puede construir la partición de puntos o esta sucesión de puntos de la partición
tomando el primero como A, el extremo izquierdo del intervalo, y los siguientes puntos los va eligiendo uno de modo que conformen una progresión aritmética o bien una progresión geométrica. Entonces te decía yo que la forma más habitual, la que todo el mundo usa para construir particiones, es la aritmética. Entonces, ¿cómo sería? Miremosla como ejemplo. Digamos que queremos construir la partición de un intervalo AB cualquiera, un intervalo cerrado AB. Sí, qué sé yo, intervalo AB. Y nosotros lo que queremos hacer es seleccionar n puntos de este intervalo que conformen una partición. Entonces, para eso tenemos que tomar, dice la definición, el primer punto como A. Ese va a ser el primer término de la progresión. Después necesito un segundo punto que esté más a la derecha del primero. El x0, ¿no es cierto?, es el A. Ese. ¿Y cómo uno se asegura de tomarnos siempre el siguiente más a la derecha del anterior? Lo tomamos en progresión aritmética, como decíamos. Entonces, digamos que queremos subdividir este intervalo AB en n subintervalos iguales. Si lo vamos a dividir en n subintervalos iguales, cada uno de los subintervalos va a tener, ¿qué medida? Lo que llamamos delta x sub i, ¿no? Bueno, va a ser la medida del intervalo grande, del intervalo AB, que sería b menos a, dividido en la cantidad de subintervalos que nosotros queramos, digamos n. ¿Cierto? Por eso aquí nos dicen que esta medida de cada uno de los subintervalos va a corresponder a la diferencia de la progresión. Entonces, en una progresión aritmética, ¿cómo uno obtiene el x1, el siguiente punto? Toma el anterior, que es a, y le suma la diferencia, ¿no? Que en nuestro caso es b menos a partido en n. Después necesito otro punto, que va a estar a la misma distancia del anterior, el x2. ¿Cómo lo obtengo? Sumando al x1 la diferencia. Pero fíjate que el x1 ya sabemos de qué forma es. El x1 es a más b partido en n. O sea, eso sería b menos a partido en n. Y más b menos a partido en n. O sea que nos van a quedar dos de estos aquí. 2 veces b menos a partido en n. Ese sería el x sub 2. Y así como uno obtiene la forma general, ¿no es cierto?, de una progresión, o el término general de una progresión aritmética. Por ejemplo, si quisiéramos el x sub i menos 1, eso sería el primer término, el x0, que voy a denotar de inmediato por a, más i menos 1 veces la diferencia de la progresión, que es la medida del subintervalo. Y ya el siguiente punto, el x sub i, sería el primero, a más i veces b menos a partido en n. Y así voy determinando n subintervalos de esa forma, ¿no? Y así sigo hasta xn, el último punto de la partición, que sería el primero más n veces b menos a partido en n, que es la diferencia de nuestra progresión, bien digo. Ahora fíjate que aquí yo puedo simplificar los n's y me quedo con a más b menos a. Es decir, esto suma en realidad b. Y eso está muy bien porque esta sucesión de puntos cumple con todas las condiciones de una progresión. ¿Cuáles son esas condiciones? El primer punto tiene que ser el a, cada punto tiene que ser mayor que el anterior y el último tiene que ser b. Entonces, considerando el primero a y la diferencia de la progresión, la longitud de cada subintervalo, vamos construyendo los distintos puntos de la partición y nos queda finalmente que el último es precisamente b. ¿Sí? De esta manera tú puedes construir una partición para cualquier intervalo AB, y es una partición regular, dice uno, es decir, es una partición donde todos los subintervalos miden exactamente lo mismo. Cada uno de ellos, del 1 al n, mide lo mismo, b menos a partido en n. Esa es la forma, de hecho, en que se construyó esta partición del ejemplo. Tomo el intervalo 0, 1, lo divido en 4 partes iguales, y entonces cada subintervalo mide un cuarto
parto en el 0, sumo un cuarto, obtengo el segundo punto, sumo un cuarto, obtengo el siguiente que es un medio, al un medio le sumo un cuarto, obtengo 3/4, al 3/4 le sumo otro cuarto y llego a 1. Esa es una manera estándar de construir una partición. Y también se puede hacer lo mismo construyendo los puntos en vez de en progresión aritmética, en progresión geométrica. Eso te da una manera de subdividir el intervalo. Ahora quisiéramos saber de qué altura construir los rectángulos que nos van a ayudar con este problema de la aproximación del área. Entonces voy a volver a considerar aquí como ejemplo a la función cuadrática, la misma que ya teníamos. Pongámosla ahí encima del demás para que no moleste el logo y tengamos espacio para escribir. Y para darle altura a esos rectángulos vamos a considerar aquí dos valores que vamos a definir. Primero, dada una función f definida de un cerrado AB en los reales, una función que sea acotada, es decir, que no tenga asíntotas verticales, ¿cierto? Que no se nos vaya al infinito o a menos infinito en este intervalo, y una partición del intervalo AB de n más un punto que determinan n subintervalos, vamos a definir en cada subintervalo de la progresión, de la partición, digo, dos valores, el mi chico y el mi grande. El mi chico es el ínfimo de este conjunto, mira, es el conjunto de las imágenes de los x que están en el iésimo subintervalo. Y el mi grande es el supremo de las imágenes de los x que están en el iésimo subintervalo. Entonces imagínate que en nuestra función, en la cuadrática, vamos a hacerla más grande, tenemos el iésimo subintervalo por aquí. X sub i menos 1, x sub i. Por situarlo en alguna parte, ¿no? Para usarlo de referencia. Ese va a ser nuestro iésimo subintervalo. El conjunto del cual queremos ínfimo y supremo es el conjunto de las imágenes de los x que están en ese iésimo subintervalo. En este ejemplo en particular, las imágenes de esos x serían estas, corresponden a esa porción de la curva, que la vamos a destacar de otro color, ahí. Esos x, perdón, esas imágenes. Sobre ese conjunto, yo ahora quiero el ínfimo. Si tu función es continua como esta, este ínfimo va a ser un mínimo. Va a ser el mínimo de la función en ese subintervalo. Y como la función es creciente, en este subintervalo, el mínimo o ínfimo en general se va a alcanzar en el extremo izquierdo del intervalo y se alcanza. Es un mínimo. Ese sería el m sub i, que también se puede denotar así. El ínfimo sobre el iésimo subintervalo, el x sub i, de nuestra función. También se denota de esa manera. Y es el mínimo de la función en realidad en este subintervalo, cuando x está en este subintervalo. ¿Por qué decimos ínfimo y no derechamente mínimo? Bueno, porque podría pasar que en esta búsqueda del mínimo nos encontremos con que en ese punto la función no está definida. A ver, déjame volver aquí. Ahí todavía no aparece completamente el dibujito, pero se ve. Podría ser que este punto, el x sub i menos 1, que es donde se obtiene el mínimo, no tuviera imagen, ¿te fijas? Entonces ya no tendría un mínimo, tendría solo un ínfimo. Pero, como en este caso la función sí que es continua, vamos a decir que aquí hay un mínimo. Y luego necesito el supremo de ese mismo conjunto, que también se denota así, ¿eh? Se denota por el supremo sobre este iésimo subintervalo de nuestra función f. Y corresponde, en este caso, dado que la función es creciente, lo que yo veo es que el supremo, que en este caso también es un máximo, no solo un supremo, se alcanza en este valor. Este sería el m sub i grande, que sería la imagen del x sub i de f. ¿Se entiende qué es el mi chico y el mi grande o no? ¿Se entiende la definición? Sí, profe, como los extremos de trozo de la función. Pero no tiene por qué ser los extremos, ¿eh? Estoy hablando del supremo y del ínfimo.
de una sección, por eso sería como de las puntitas que marcó. Exacto. Aquí, como la función es creciente, el supremo y el ínfimo coinciden con las imágenes de los puntos extremos del intervalo, pero si la función tuviese un máximo en la mitad del intervalo, bueno, ese sería el valor máximo, ese sería el MI grande. Entonces, esta es una manera de darle altura a los rectángulos. Uno podría construir rectángulos de altura MI grande, sumar entonces áreas de rectángulos de esa forma, o bien calcular o construir rectángulos de altura LMI chico y sumar áreas de esos rectángulos pequeñitos, ¿no? Entre otras formas, hay otras maneras, pero vamos a considerar en principio estas dos. Ese proceso de construir el MI grande y el MI chico lo podemos hacer siempre, dado que el intervalo AB es no vacío y la función f nos dicen es acotada. Por lo tanto, el conjunto sobre el cual estamos calculando ínfimo y supremo es un conjunto acotado y entonces por el axioma del supremo siempre existe el ínfimo y el supremo. No así el mínimo y el máximo, depende si la función es continua o no, pero siempre voy a tener ínfimo y supremo. Y con esos valores podemos construir la suma superior y la suma inferior de nuestra función asociada a la partición P. Entonces aquí nos dan una partición del intervalo AB y nos definen la suma superior de f asociada a esa partición como el valor que vamos a denotar por S mayúscula. Vamos a indicar entre paréntesis la función y la partición también. Y se define como la suma desde i igual 1 hasta n, esos n que representan la cantidad de subintervalos que determina la partición. Y en cada uno de esos subintervalos voy a hacer el producto entre el MI grande y la medida del subintervalo. Luego lo sumamos. Entonces, en el caso particular de una función no negativa como la que tenemos aquí, ¿qué nos está diciendo la definición de suma superior? Dice, mire, mida el primer subintervalo. Eso mide delta x sub 1. Busque el máximo de la función en ese subintervalo, que en este caso sería ese valor M1. Si yo hago el producto entre el M1 y el delta X1, lo que voy a obtener es el área de ese rectángulo. Después voy al segundo subintervalo y hago lo mismo. Mido el subintervalo, tiene medida delta X sub 2. Busco para los X de ese subintervalo el máximo de la función. Digo máximo porque aquí la función es continua. Obtengo el valor máximo de la función, que es ese valor M2, y hago el producto entre el M2 y la medida del subintervalo y obtengo el área de ese rectángulo. Y ese proceso lo repito en cada uno de los subintervalos determinados por la partición y luego sumo las áreas de estos rectángulos. Eso es, en términos gráficos, lo que nos están definiendo aquí como suma superior, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribir aquí que esta es la suma superior. Y de la misma manera, análogamente, podemos definir la suma inferior de f asociada a la partición P como el número que vamos a anotar por S minúscula ahora, de f asociada a la partición P, y lo que voy a hacer es sumar en los n subintervalos el producto entre el MI chico, el ínfimo de la función en cada subintervalo, por la medida del correspondiente subintervalo. Entonces sería esta la situación, miren. Igual que antes, mido el primer subintervalo, busco el ínfimo de la función en ese subintervalo, que se llama M1, y el producto entre esos dos valores me da el área de ese rectángulo. Después, en el segundo subintervalo, hago lo mismo, la medida del segundo subintervalo, la calculo, obtengo el mínimo de la función en ese subintervalo, o el ínfimo según corresponda, que se llama M sub 2, y si hacemos el producto entre esos dos valores, voy a obtener el área de este rectángulo. Y así sigo en cada uno de los subintervalos, ¿no es cierto? En el késimo subintervalo mido el subintervalo, busco el ínfimo de la función en ese subintervalo, que estaría aquí, en el extremo derecho del subintervalo. Ese sería el valor m sub k, y el producto entre el m sub k y la medida de ese késimo subintervalo me da el área de ese rectángulo. Y luego los sumo todos.
Y al sumarlos todos, lo que obtengo es la suma inferior de nuestra función asociada a la partición P. Entonces, veámoslo con un ejemplo concreto. Mira, aquí tenemos una función f dada por 1 menos valor absoluto de x menos 2, cuya gráfica tengo aquí también para ayudarnos. Y tenemos una partición chiquitita del intervalo menos 1, 4. Chiquitita porque tiene solo 4 puntos que van a determinar 3 subintervalos. Entonces, los puntos de esa partición son el menos 1, el 1 medio, que estaría por aquí, el 5 medios, que estaría por acá, y el 4. Y esos 4 puntos determinan solo 3 subintervalos, que son estos que estoy marcando, ¿no? Todos contiguos uno al ladito del otro. Con esa partición y esa función, lo que queremos es calcular la suma superior e inferior de nuestra función para el intervalo, con la partición que nos dan, para el intervalo menos 1, 4. O sea, queremos estas dos sumas. En ambas sumas voy a necesitar el delta x sub i, es decir, la medida de los subintervalos, que aquí son solo 3. Entonces, calculémosla. Miren. Partamos con el delta x1, que sería la medida del primer subintervalo. ¿Cómo la obtengo? Como 1 medio menos 1. 1 medio más 1 serían 3 medios. Después la medida del segundo subintervalo, que es el 1 medio, 5 medios. Eso mide 5 medios menos 1 medio. Eso suma 2. Y después necesitamos la medida del último, tercer y último subintervalo, que es el 5 medios, 4. ¿Cómo se obtiene la medida? 4 menos 5 medios. Esos son 8 medios menos 5 medios son 3 medios. Ya tenemos ahí la medida de cada uno de los subintervalos. Y también podemos calcular los MI chicos y los MI grandes en cada uno de los subintervalos. Vamos primero con el M1 chico. Entonces, acuérdate que el M1, ¿qué es? Es el ínfimo o mínimo, porque en el caso nuestro la función es continua, así que va a ser el mínimo de las imágenes de los X que viven en el primer subintervalo. Entonces, si yo voy a identificar aquí el primer subintervalo, voy a buscar su conjunto de imágenes. Sus imágenes serían estas de aquí, ¿no es cierto? Esa porción de la curva. Y el mínimo valor de la función cuando x está en el primer subintervalo es, diría yo, la imagen del menos 1, que es menos 2. Ese sería el M1. Menos 2. ¿Están de acuerdo conmigo hasta ahí? ¿Con el M1? ¿Sí? Vamos a Sí, buscar el profe. M2. El M2 es el ínfimo de la función cuando estamos en el segundo subintervalo. Entonces, las imágenes de los X que están en el segundo subintervalo serían estas, ¿no es cierto? Hasta aquí, hasta la imagen del 5 medios. ¿Cuál es el mínimo valor que toma la función cuando X está en el segundo subintervalo? Yo diría que la imagen del 1 medio, ¿no? Y esa imagen sería 1 menos 3 medios, es decir, menos 1 medio. Ese sería el M2. Y luego hago lo mismo para obtener el M3. Voy a buscar el conjunto de las imágenes de los X que están en el tercer subintervalo. El tercer subintervalo es el 5 medios 4. Así que el conjunto de imágenes corresponde a esa porción de la curva, ¿no? La que estoy destacando en amarillo. Y el mínimo valor que toma la función en ese subintervalo, diría yo que es la imagen del 4, que es menos 1. Y ahora podemos determinar los MI grandes. ¿Qué es el MI grande? El supremo de la función en cada uno de los subintervalos. Entonces me devuelvo al primer subintervalo,
Y busco ahora no el ínfimo del conjunto de imágenes, sino que el supremo. Y el supremo, diría yo, se alcanza aquí en un medio y es menos un medio. Después voy al segundo subintervalo. Los X del segundo subintervalo tienen por imagen esta porción de la curva, ¿no es cierto?, la que está destacada en verde. Así que el M2 grande, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería el máximo valor de la función en ese subintervalo? ¿Sería 1? 1, ¿verdad? Que es la imagen del 2, exactamente. Eso es lo máximo que llega a valer la función en ese subintervalo, 1. Y ahora vamos al tercer subintervalo, que es el 5 medios 4, y las imágenes de esos X son la porción de la curva que está en amarillo, y el máximo valor que alcanza la función en ese subintervalo, gráficamente lo podemos apreciar aquí, es la imagen del 5 medios, ¿no? Y esa imagen sería 1 menos un medio, o sea, un medio. Listo, ya tenemos los MI chicos, los MI grandes y las medidas de cada uno de los subintervalos. ¿Cómo vamos hasta aquí con la búsqueda de los MI? ¿Dudas hasta el momento? No por mi parte, todo bien. Todo bien, No, parece. profe. Ya, entonces estamos en condiciones de ir a buscar la suma superior e inferior. ¿Qué nos dice la definición de suma superior e inferior? En el caso de la suma, vamos a ir con la inferior primero. Lo que tenemos que sumar son estos productos, ¿cierto?, entre la medida del subintervalo y los MI chicos en cada uno de los subintervalos. Ahora, en el caso nuestro, y voy a ir a buscar la otra definición también de inmediato, en el caso nuestro tenemos poquitos subintervalos, así que esta suma va a ser chiquitita. Tenemos solamente 3 subintervalos. ¿Sí? Vamos a dejar aquí de recuerdo la suma superior y la suma inferior. Entonces lo vamos a hacer a mano. Mira, si yo reinterpreto esta definición, dije que voy a partir con la suma inferior. La definición diría, espérate, que no quiero usar demasiado espacio. La suma inferior sería, explícitamente reinterpretando lo que tenemos en la definición, la suma desde i igual 1 hasta n, que es la cantidad de subintervalos, que en nuestro caso es 3, por d, digo, los mi chicos, por la medida de cada uno de los subintervalos. Y esto no debía haberlo escrito de ese color porque se presta a confusión. Lo vamos a escribir de nuevo. De hecho, lo vamos a hacer celeste, tal como hicimos los mi chicos. Entonces, de nuevo, reinterpreto la suma inferior, ¿cierto? Es la suma en cada uno de, en nuestro caso, 3 subintervalos de los mi chicos por la medida de los subintervalos. Entonces, ya tenemos esos datos. Tenemos la medida del primer subintervalo, que dijimos que era 3 medios, ¿cierto? El delta x1, que es 3 medios, por el m1, que es menos 2. Entonces el primer sumando aquí sería menos 2 por 3 medios. Más, ¿quién sería el segundo sumando? Sería el m2 chico, que es menos un medio, por la medida del segundo subintervalo, que también tenemos, es 2. Entonces tendríamos menos un medio por 2. Y el tercer sumando sería el m3 por el delta x3, es decir, menos 1 por 3 medios. ¿Qué representa geométricamente cada uno de estos sumandos? Bueno, en el primer caso, ¿no es cierto?, tengo la medida, el mi chico por la medida del primer subintervalo, así que yo podría pensar, si seguimos en términos de rectángulos, que es el área, entre comillas, el área de este rectángulo. ¿Por qué digo entre comillas el área? Porque aquí las cantidades son menores que 0, entonces no tengo en realidad propiamente tal un área. El segundo
sumando es el M2, que es menos 1/2, por la medida del segundo subintervalo, o sea que sería, de nuevo, entre comillas, el área de ese rectángulo. Y el tercer sumando es la medida del tercer subintervalo por el M3 chico, que es menos 1. Sería, entre comillas, de nuevo, el área de ese tercer rectángulo. Y haciendo la cuenta aquí, vamos a quedar con 2 menos 2 se van, esos también se simplifican, y en la cuenta tendríamos menos 3, menos 1, son menos 4, menos 3 medios. Esos son menos 8 medios, menos 3 medios son menos 11 medios. Esa es la suma inferior. Y se fijan que esto no tiene una interpretación como área propiamente tal, porque los rectángulos quedaron todos negativos, por lo tanto la suma inferior es menor que 0. O sea que aquí uno ya ve que esto que construimos como suma superior y suma inferior trascendió absolutamente el concepto de área bajo la curva. Lo podemos hacer con funciones que no son positivas y por lo tanto esto no tiene una interpretación como área, pero provino, ¿no es cierto?, de lo que creamos para resolver el problema del área. Vamos con la suma superior ahora. Esa sí la vamos a hacer del mismo color de los emails. ¿Qué nos dice la definición de la suma superior? Que tenemos que sumar los MI grandes en cada uno de los subintervalos, que en nuestro caso son solo 3, por la medida de los respectivos subintervalos. Entonces, en este caso, vamos a buscar ahora los MI grandes y las medidas de los subintervalos. ¿Qué nos quedaría? El M1 es menos 1/2, entonces, por la medida del primer subintervalo, que es 3 medios. ¿Qué representa ya ese sumando? Es, mira, la medida de este primer subintervalo por el M1 grande, que es menos 1/2. Entonces estaría representando el área de ese rectángulo. Área entre comillas, porque de nuevo quedó mirando hacia abajo, ¿cierto? Es negativo. Más, segundo sumando, M2 grande, que es 1 entonces, por la medida del segundo subintervalo, que es 2. Por 2. ¿Y qué representa ese sumando? La medida del segundo subintervalo por el máximo de la función en ese segundo subintervalo, que es 1. Es decir, nos estaría dando el, ahora sí, área de este rectángulo, que está por sobre el eje X. Después, tercer sumando, ¿no? Y último, el M3 grande, que es 1/2, por la medida del tercer subintervalo, que es 3 medios. ¿Y eso qué representa? Ese sumando en particular, de nuevo, la medida del tercer subintervalo por el máximo de la función en ese subintervalo. Es decir, que es el área de este tercer rectángulo. Ahí tenemos representada la suma superior, que haciendo las cuentas, mira, quedó aquí menos 3/4 más 3/4, esos se cancelan, y nos queda esto igual a 2. Es decir, el valor de la suma superior aquí es 2. ¿Cómo anduvimos con la definición de suma superior e inferior? Profe, disculpe, el rectángulo rojo del medio no me quedó muy claro. ¿El rectángulo rojo del medio qué pasó? No me quedó muy claro. No le quedó muy claro. ¿No debería estar Es como en el máximo? exactamente, y está en el máximo, pues mira. El máximo de la función se obtiene cuando en el x igual 2. La imagen del 2 es 1. Pero horizontalmente no llega hasta ahí. El valor máximo de la función es 1, cuando Sí, x es segundo subintervalo, ¿cierto? sí. Ok, entonces ese es el valor que le vamos a dar a la altura del rectángulo, el máximo de la función.
¿Te fijas? Es que la función cambió, se tiene un punto de máximo justo al interior del intervalo, no en uno de los bordes. No tiene por qué estar el máximo en uno de los bordes. En uno de los bordes del intervalo. Solo cuando la función es creciente o decreciente, sucede que el máximo de la función queda en uno de los bordes del intervalo. Aquí el máximo quedó en el 5 medios, en el tercer subintervalo, porque la función decrece en ese subintervalo. El máximo en el primer subintervalo quedó en el 1 medio, porque la función crece en ese intervalo. Pero en el intervalo 1 medio, 5 medios, el máximo se alcanza en el 2. Y la imagen del 2 es 1. Ese es el valor máximo. Entonces la altura, o sea, el rectángulo, ¿cuál es? El que tiene base en este intervalo y altura, el máximo de la función, que es 1. Es ese rectángulo. Ah, entonces la base siempre va a ser el intervalo. Exacto, el intervalo Ah, que ya. determina la partición. Claro, los intervalos están fijos, ¿cierto? Son los que determinan estos puntos. Entonces fíjate que en este caso habían poquitos puntos en la partición. Entonces si uno volviera de nuevo al problema de la aproximación del área, si la función fuese positiva, estaríamos obteniendo esto, ¿no? Una aproximación para el área. Esta sería la suma superior y esta la suma inferior. Aquí dice usando los puntos extremos del lado izquierdo, pero claro, ahí se va obteniendo el ínfimo en los extremos izquierdos de cada intervalo porque la función es creciente. O sea que esto corresponde a la suma inferior. Y acá, como la función es creciente, el máximo de la función está siempre en el extremo derecho de cada uno de los intervalos. Así que lo que tenemos aquí es la suma superior. Claro que con 8 subintervalos la aproximación todavía no es muy buena si lo pensamos en términos de área, ¿no? Aquí me falta bastante por sumar, toda esa especie de triángulos que se ven ahí en blanco. Y acá estoy sumando de más bastante también. Entonces, ¿cómo uno mejora esta aproximación cuando pensamos en área? Digo cuando pensamos en área porque esa construcción aproxima área solo cuando la función es no negativa, como en esos ejemplos, no como acá, que la función cambia de signo y entonces la suma superior y suma inferior son eso nada más, no nos están dando una aproximación de ninguna área. Pero en el caso del área se puede mejorar la aproximación si uno va considerando más intervalos, es decir, una partición con mucho más intervalos. A ver si podemos... Dame un segundo para compartir esto en pantalla completa. Ahí. Aquí tenemos una función que es un polinomio. Ahí está su gráfica y voy a considerar el intervalo -3, -1. Miremos la suma superior. Si considero un intervalo, una partición que tenga solo un intervalo, precisamente el -3, -1, la aproximación es muy mala, por supuesto, ¿cierto? Estoy sumando de más muchísimo. Pero ya con 3 subintervalos, lo que sume de más es más pequeño. Y si tengo más subintervalos, digamos, pongámosle 15 subintervalos, estos pedacitos que estoy sumando de más son cada vez más pequeños, ¿te fijas? Y la suma superior va siendo una mejor aproximación del área bajo la curva. En este caso tengo para una partición de 15 subintervalos una suma superior que es 10,42. Observa bien este valor ahora que voy a aumentar la cantidad de subintervalos a 50. Pongámosle 50 subintervalos a nuestra partición. Ahí estamos en n igual 50. La suma superior descendió hasta 10,13. Y uno puede apreciar en la gráfica, ¿cierto?, que lo que estoy sumando de más, esos dientecitos que sobresalen por la gráfica, son cada vez más pequeños. O sea que estoy cometiendo un error más pequeño al aproximar el área bajo la curva. Pongámosle ya de lleno 100 subintervalos. Sigue descendiendo la suma superior hasta 10,07 y por supuesto que tengo una mejor aproximación del área bajo la curva. Lo mismo puedo hacer con la suma inferior. Si considero ahora en cada subintervalo el ínfimo de la función para darle altura a los rectángulos. Aquí tengo una partición que tiene solo un subintervalo, que es precisamente el intervalo -3, -1. Si aumento a 2 subintervalos, ya tengo una mejor aproximación a 3, a 5 subintervalos. La suma inferior, te fijas que va aumentando. Ese valor va creciendo en la medida que yo considero particiones
con más subintervalos. Con 20 subintervalos ya es 9.66 y lo que voy sumando de menos se hace cada vez más chiquitito. ¿Te fijas? Esos como triangulitos que faltan ahí son más chiquititos. Y puedo seguir mejorando la aproximación si considero una partición ya con 40 subintervalos, sigue aumentando la suma inferior. Con 60 subintervalos ya voy en 9,89. Si le ponemos 100 subintervalos ya es 9.93. Si considero ambas sumas superior e inferior al mismo tiempo, mira lo que pasa a la medida que aumento la cantidad de subintervalos. La suma superior, fíjate en estos números, la suma superior va a ir disminuyendo y la inferior aumentando. Fíjate en los números. La inferior crece y la superior decrece. Lo que estoy haciendo para lograr eso es simplemente aumentar la cantidad de subintervalos de la partición. Ya con n igual 100 se parecen cada vez más la suma inferior y la superior, va como que van tendiendo a ser el mismo valor, ¿no? Y eso es una aproximación no tan mala, bastante buena, diría yo, del área de esta región que está entre el eje X y por debajo de la curva en el intervalo -3, -1. Pero como les decía, esto que construimos, suma superior e inferior, para aproximar el área, ahora tiene un significado mucho más general. Lo puedo hacer con una función que no tiene por qué ser positiva. A ver, pongamos 3,5 y por el otro lado vamos a poner el intervalo hasta el 2. Esta función que tenemos aquí, a ver si puedo achicarlo ahí para... Es que el 2 es mal número, pongamos hasta el 1 nomás, para que se vea toda la gráfica. Ahí. Ahí. Si yo voy aumentando la cantidad de subintervalos, tú ves también como la suma inferior aumenta mientras que la superior crece. Pero esto ya no tiene una interpretación como área, ¿te fijas? Porque ya el valor, por ejemplo, estos rectángulos que miran hacia abajo, el producto entre el MI grande o el MI chico por la medida del subintervalo ya no representa área. Pero igualmente lo podemos hacer. Mira cómo aumenta la suma inferior y cómo disminuye la suma superior. Ya cuando tenemos 100 subintervalos, una es 8,45 la inferior, aumentó hasta 8,45 y la superior disminuyó hasta 9,27. Entonces hemos creado un monstruo mucho más general que el cálculo de áreas, ¿cierto? Esto que acabamos de hacer aquí con la suma superior y la inferior no tiene que ver necesariamente con el cálculo de áreas. Se puede hacer con funciones que son, que van cambiando de signo. Entonces, déjame copiar aquí el enlace de esto para enviárselos, porque ustedes pueden jugar con este applet y pueden cambiar, como hicimos aquí, los intervalos, ¿cierto? Y también puedes modificar la función, ¿sí? Puedes ir viendo qué pasa con la suma inferior y la suma inferior. Time to play, exactamente, Kevin. Time to play. Si bien ñoño el juego, ¿no? Pero sirve, sirve, absolutamente. Divertido, igual. Entonces, fíjate que lo que acabamos de observar ahí en el GeoGebra es lo siguiente. A mí me gusta más mostrarlo gráficamente que teóricamente, porque si no, no se entiende. Lo que vimos primeramente es que la suma inferior es siempre menor o igual que la suma superior. Claro, porque una va aproximando, uno piensa en términos del área, una va aproximando por debajo y la otra por arriba. Y otra cosa que descubrimos es que en la medida que tenemos más puntos en la partición, la suma inferior aumenta y la superior decrece, disminuye, ¿no? Y eso es lo que dice la segunda parte de esta proposición. Dice que si yo tengo una partición P', que tiene un punto más que la partición P del intervalo AB, entonces la suma inferior respecto de P, que es la partición más pequeña, la que tiene un punto menos, es menor o igual que la suma inferior de la misma función, pero respecto de la partición que tiene un punto más. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que en la medida que la partición tiene más puntos, la suma inferior es más grande, ¿sí?
Y la suma superior de la función respecto de la partición que tiene más puntos es menor o igual que la suma superior de f respecto de la partición más pequeña. Eso también lo vimos, en la medida que aumentábamos la cantidad de puntos o de subintervalos de la partición, la suma superior se iba haciendo cada vez más chiquitita. Eso que pudimos ver gráficamente es lo que nos está diciendo esta proposición. No es más que eso, ¿no? Que la suma inferior es siempre menor o igual que la suma superior y que la suma inferior aumenta en la medida que agregamos puntos a la partición y la suma superior disminuye en la medida que agregamos puntos a la partición. Entonces, con estos elementos podemos definir lo que vamos a entender por la integral inferior y la integral superior. La integral superior, perdón, la integral inferior primero. La integral inferior la vamos a denotar por integral entre a y b. Vamos a poner aquí una rayita abajo de f. Y es el supremo de la suma inferior de la función f respecto de p, considerando p todas las particiones posibles del intervalo AB. ¿Qué nos está diciendo esto en términos simples? En términos simples, si uno va de nuevo al dibujito con el que estábamos jugando aquí, voy considerando distintas particiones, ¿no? Ahí tengo una partición con n igual 8 del intervalo, con n igual a 12, esa es otra partición con n igual 14, y voy mirando, fijándome en la suma superior solamente. Con n igual 18, con n igual 20. Bueno, si yo sigo así considerando todas las particiones habidas y por haber, y tomo el ínfimo, perdón, de todas esas sumas superiores que se van obteniendo, tendría que seguir aquí, ¿no es cierto? Para n todavía más grandes que 100, es decir, yo debiera hacer aquí el límite cuando n tiende a infinito. Lo que voy a obtener en el límite cuando n tiende a infinito, el límite de la suma superior, es lo que nos definen aquí como la integral, hice la superior, perdón, hice la segunda en el dibujo, como la integral superior. Es el límite en el fondo de la suma superior de f, considerando una sucesión de particiones. Y la que habíamos definido antes, la integral, inferior, es el supremo de entre las sumas inferiores. O sea que ahora en el dibujo lo que uno debiera hacer es esto. Considerando todas las particiones posibles, por ejemplo, ahí tenemos una de 15 subintervalos, miro la suma inferior, una de 21 subintervalos, una de 28, una de 46 subintervalos. Bueno, si hago tender este n a infinito, voy a obtener un valor para el límite de la suma inferior, y ese valor del límite de la suma inferior es lo que se nos está definiendo aquí como la integral inferior de la función. ¿Ya? Este supremo de la suma inferior y el ínfimo de la suma superior no es otra cosa que el límite cuando n va a infinito en la suma superior e inferior de nuestra representación geométrica. Solo que aquí está dado en términos de supremos y de ínfimos porque no tengo una sucesión de particiones, ¿no? Me lo dan de manera general. Entonces, cuando esos valores coincidan, es decir, cuando la integral inferior y la superior tiendan al mismo valor, vamos a decir que la función es integrable y el valor común se llama la integral de f en AB. Esto es mucho más fácil de ver si uno va a la equivalencia. Hay un teorema que nos da la equivalencia. Dice, considere una sucesión de particiones, como la que teníamos en GeoGebra, ¿no? Va uno variando la cantidad de subintervalos. Una sucesión de particiones entonces en el intervalo AB, tal que la longitud de los subintervalos vaya tendiendo a cero. Bueno, sí, es decir, que los rectángulos se vayan haciendo cada vez más flaquitos, como los que teníamos en GeoGebra. Y si el límite, dice, de la suma superior menos la suma inferior es 0, cuando el n tiende a infinito, ¿qué quiere decir eso? Que tanto la suma superior como la inferior están tendiendo al mismo valor. Entonces la función f se llama integrable en el intervalo AB y el límite, el valor del límite común, es igual a la integral de la f en el intervalo AB. Entonces el valor de la integral, ¿qué es? Es el límite de la suma superior y de la suma
inferior cuando estos coinciden. Si es que ellos coinciden, entonces el valor del límite se llama la integral. Entonces, fíjate que en estos términos, que este teorema que da una equivalencia para esta definición, en estos términos me parece a mí que es mucho más entendible la definición de función integrable, ¿no? ¿Qué podemos decir ahora? Una función es integrable cuando la suma superior y la suma inferior tienden al mismo valor en la medida que aumentamos la cantidad de subintervalos de la partición. Y ese valor común es lo que denominamos la integral de f en AB, la integral de Riemann o la integral definida de f en AB. Entonces, como se nos fue el tiempo ya de la clase, vamos a dejar pendiente para el miércoles este ejercicio donde nos piden probar que la función identidad es integrable en cualquier intervalo AB y que la integral de esta función, es decir, el valor de estos límites, es b cuadrado medios menos a cuadrado medios. Y también me gustaría que el miércoles viéramos estos ejemplos. Vamos a ponerle aquí para yo acordarme y para que ustedes me acuerden, pendiente para el miércoles, ¿sí? Aquí vamos a partir. Vamos a ver por qué las funciones constantes son siempre integrables y vamos a obtener su integral. Y también este ejemplo es muy importante porque sirve para crear contraejemplos. Aquí nos dicen que esta función, que ya la vamos a mirar con más detalle el miércoles, no es integrable. Y por Dios que es importante tener en la mente un ejemplo de una función que no sea integrable, una función que no cumpla con esto. Porque de pronto, cuando uno avanza en esto y uno va viendo que va demostrando que ciertas funciones son integrables, como que uno dice, bueno, ¿y cuáles son las funciones que no son integrables? Conviene tener en la mente este ejemplo. Entonces, todo esto lo vamos a dejar pendiente para el miércoles, porque hoy ya se nos fue el tiempo. ¿Cómo vamos hasta aquí, chiquillos? ¿Tenemos más o menos claro qué es la suma inferior y la suma superior? Profe, Dígame. después cuando tengamos que hacer los ejercicios de integrales de este tipo, ¿hay que hacer ese cálculo siempre? ¿O tener siempre en cuenta ese tema de la, de las particiones? Claro que sí. A menos que tengamos una función continua y entonces ahí el teorema del cálculo el teorema fundamental del cálculo, digo, nos va a ayudar. Pero eso más adelante. Por ahora, claro, la integral definida es el límite de la suma superior o de la suma inferior cuando ellos coinciden. O sea que antes de operar vamos a tener que comprobar eso, por así decirlo. O analizar Por ese eso trozo. este ejemplo lo vamos a dejar para el miércoles porque es trabajoso, pues hay que calcular la suma superior, la suma inferior, Ah, ya. los límites, ¿sí? Yo sé que pega, pero hay que hacerlo. Ya, el miércoles hablamos de eso. El miércoles lo vemos. Ya, chiquillos, un abrazo Muchas a todos. gracias, profe. Nos Que le vemos. vaya Sí, Muchas bien. gracias. Que tenga buena tarde. Hasta Tenga luego. buena tarde, nos vemos. Chao, profe. chao, profe.